Hola, bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando del despertar de la humanidad con Edgardo Boguel. Bueno, y vamos a esperar a que se sume. Bueno, propio de Mercurio retrógrado. Tuvimos ahí unos desencuentros y acá estamos empezando unos minutitos más tarde de lo prometido. Pero bueno, aquí estamos. Para que pueda ingresar al vivo. Recuerden que si es la primera vez que se contactan, pueden solicitar su informe gratuito de numerología para saber su misión de vida. Hola, Hola, hola Marcia, ¿cómo estás? muy bien vos. Bien, pues aquí estamos, felices. Te estaba esperando. Sí, sí, ahí contaba que bueno, que yo te estaba hablando al Instagram, vos me estabas hablando al WhatsApp, estábamos desencontrados. Así que bueno, acá estamos. Bueno, bienvenido. ¿Querés contarnos quién sos? ¿A dónde vas? ¿Por qué estamos hablando de estos temas tan importantes? ¿Qué es ese símbolo bello que tenés a tus espaldas? Bueno, tú me invitaste a este programa. eh, Están pasando muchas cosas hoy día en este mundo, en este planeta. Estamos llenos, gran ciclo, ¿no? Estamos cerrando un ciclo, iniciando un ciclo. Tú que eres astróloga, lo sabes más que nadie, lo que está sucediendo hoy día a nivel planetario, a nivel también de humanidad, que estamos cerrando también una humanidad, iniciando una nueva humanidad de era, estamos cerrando. Así que está todo pasando en este mundo en una polaridad muy extrema por ambos lados, ¿no? Un lado oscuro, con mucho miedo, especialmente de muchas personas, con todo el aspecto sanitario, material, económico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, muchísimas personas abriendo los ojos también, dándose cuenta que la vida tiene un sentido más prioritario que el puro sobrevivir, que el trabajar, tener hijos, ser abuelo y después irse. Se está tomando el peso, digamos, que hay más trascendencia, que somos mucho más que el cuerpo físico. Así que están pasando cosas muy importantes, oportunidades, pero hay que hacer un trabajo, hay que darse cuenta de qué se trata todo esto. Sí, Mm. sí, sí, y aparte también en canalizaciones, bueno, me ha venido esto, ¿no? De que toda esta realidad virtual en la que estamos metidos, Sí, toda pues, esta matrix, eh, y estos acontecimientos últimos a partir del 2020, yo siempre invito a ser sutiles porque, bueno, ya sabés cómo es esto de pensar fuera de la caja, ¿no? Que tiene sus repercusiones. exactamente. Sí, Entonces, bueno, como una gran provocación para que la gente, si no tenía tiempo para cuestionarse las cosas, con todas esas primeras instancias de encierro y demás, que tengan esa pausa en la vida para cuestionarse qué está pasando, por qué motivo, a quiénes beneficia, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y el tiempo, que tú estás hablando del tiempo, el tiempo es tan relativo. O sea, cuando se dice que no hay tiempo, si finalmente el desarrollo interno es las 24 horas. No, muchas veces todavía muchas personas toman el desarrollo externo, el desarrollo espiritual como algo más adicional de las cosas que uno debe hacer, junto con almorzar, con comer, con estudiar, trabajar. Un aspecto más. Y la verdad es que el desarrollo espiritual está en todo. Está del momento que estás durmiendo, del momento que estás trabajando, comiendo, conversando, actuando, está en todo. Y eso donde uno tiene, yo diría que uno de los primeros aspectos que uno tiene que darse cuenta, que no es separado a uno. O sea, el desarrollo espiritual tiene que ver con todo con nosotros. Entonces, desde ahí uno tiene que empezar a darse cuenta qué es lo que somos realmente, quiénes somos realmente, empezar a hacer las preguntas básicas, filosóficas, ¿no? Quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, por qué, etcétera. Y empezar a darse cuenta que de una otra forma ya cada vez hay más evidencias que somos mucho más que el cuerpo físico, que este cerebro que no lo sabemos manejar, que las emociones que tampoco las sabemos manejar,
y que tenemos un cuerpo energético que también influye, pero directamente en todo lo que hacemos. Entonces, empezar a conocernos primero que nada, y ver, darse cuenta un poco de lo que no somos antes de, porque a través de ir conociendo de lo que no somos, podemos ir descubriendo lo que sí somos. Mm. Entonces hay que, Me dime, viene dime. a la mente como un dibujito así, esos memes ahí para despertar que hay, eh, como de este hombre que está dentro de una cárcel o de una jaula y tiene como un palito y tiene la opción de querer agarrar un pan o de querer agarrar una llave y él está queriendo agarrar el pan y dice mantenerlos ocupados en sus necesidades básicas y nunca se van a cuestionar si están presos, ¿no? Por supuesto. Bueno, es súper importante lo que dices, porque la mayoría de los seres humanos solamente están sobreviviendo. Entonces también hay que profundizar qué significa sobrevivir en vez de vivir. De alguna otra forma los seres humanos estamos dominados a través de la sobrevivencia, nos tienen sobreviviendo. Y a través de la sobrevivencia no nos damos el tiempo y no tenemos la capacidad de profundizar. Y nos preocupamos solamente de sobrevivir al mismo nivel que era en la antigüedad, digamos, que es la alimentación principalmente, las relaciones, el trabajar, el tener dinero, y sufrimos por eso, porque además es complicado, los trabajos son complejos, la mayoría de las personas están endeudadas, entonces cuando viven para pagar y llegan a la casa sin energía, sin ganas de nada, esperando que llegue el otro día, y la mayoría esperando que llegue el día viernes como el día de hoy. ¿Para qué? Para, no sé, pues para el día sábado salir con los amigos posiblemente, emborracharse, y el día domingo ya quizás estar un poquito ansioso porque ya viene el lunes. Y así pasa la vida. Entonces, no hay que pasar al vivir, del sobrevivir al vivir, tal como tú hablabas de la sobrevivencia. Y estamos sobreviviendo y eso significa que estamos viviendo en forma muy como sonámbulos. Los sonámbulos se mueven, hacen de todo, pero no se dan cuenta. En forma mecánica, como robots, es decir, hacemos todo también sin darnos cuenta. Conversamos, pensamos en forma mecánica. Nuestras emociones también son muy mecánicas, son programadas, tal como aparece un poco en la película Matrix, tal como tú Mm. decías, pues. Es decir, vivimos un mundo totalmente ilusorio, ilusorio. Entonces, es el momento, lo bueno es que están pasando todas estas cosas para que despertemos, para que abramos los ojos, para que tengamos la posibilidad de conversar esto y otras personas también puedan estar compartiendo, escuchando y cambiar las vidas, hacer una transformación. Porque, Bien. bueno, tú eres una súper astróloga, así que tú sabes lo que va pasando en la nueva era, ¿no? En la era de Acuario que ya estamos iniciándonos. Sí, es un momento de emancipación, ¿no? Un momento Mm, de madurar, de dejar de pedir soluciones mágicas afuera, ya sea un remedio, ya sea un estado haciéndose cargo de algo, ¿no? Y madurar y dejar de ocupar el rol de niños, de que venga otro a resolver. Eh, Incluso en la era de Acuario, en esta transición que estamos haciendo, ya no hay un Mesías como fue en la era de claro, Piscis, que vino el Maestro Jesús. Eh, que bueno, justo los otros días yo compartía, ¿no? Esta reflexión de, fíjense cómo nos hacen un primado negativo. En realidad eso no sería técnicamente primado negativo, es como un mensaje subliminal, pero cómo nos lavan la cabeza de que nos muestran a Jesús y se venera a Jesús crucificado, como un mensaje subliminal de esto le pasa a la gente que intenta cambiar el mundo, así que pensarlo dos veces, ¿no? Cuando ya sabemos bien quiénes me lo mandaron a matar, ¿no? Como acá no se trata de que hubo un robo, acá se trata de que estaban despertando demasiado a la gente y estaban dejando de alimentar a los que se alimentan de nuestro sufrimiento. Eh, sí. pues, bueno, Bueno, es un sí. momento, somos nuestros propios maestros en este despertar espiritual. Sí, pues eso es parte de las transformaciones, empezar a darnos cuenta que nosotros somos co-creadores de nuestra propia vida
Y ahí donde todo el sistema de las religiones, como todo en la sociedad que hoy día se está agotando, se está cayendo absolutamente, todos los paradigmas. Entonces ya nos estamos dando cuenta que de alguna forma las religiones sirvieron quizá en su momento para entregar valores a las personas, de alguna forma ser mejores personas, pero se han ido corrompiendo y por otro lado perdieron la sabiduría original, el contenido original. Entonces hoy día, además que ya empezamos a comprender que la verdad es una sola, ¿no? La verdad está en nuestro interior, que todos somos chispas divinas, entonces no se requiere hoy día grandes maestros y tampoco se requieren religiones que nos lleven de la mano, sino, tal como decías tú, tenemos que llevarnos nosotros mismos de la mano, desde nuestro mundo interno. Sí, sí, es como ir hacia adentro, ¿no? Buscar las respuestas adentro de uno y entrenarnos también para sensibilizarnos más, salir un poco de esto que vos decías, de esta inercia, esta cosa de no conectar con la experiencia de vida que estamos transitando y dejar de hacer las cosas por repetición. Y cuando vos decías esto de que hacemos las cosas medio por repetición o porque repetimos Sí, lo que hicimos el día anterior, me venía a la mente cuántas larvas energéticas, cuántos arcontes, cuántas programaciones de la televisión y de la radio, cuántas frecuencias nos están alterando y si no estamos alertas nos podemos sumar a algo que es ajeno a nuestra verdadera naturaleza. perfecto, claro, así es, pues. O sea, es la forma como nos implantan mentalmente. Porque de momento que estamos dormidos, estamos funcionando como sonámbulos, estamos abiertos sin ningún tipo de protección y sin atención, que hoy día se habla bastante el tema de la atención, que no tenemos casi cero capacidad de atención. Por lo tanto, funcionamos como robots y en ese momento nos implantan lo que quieran. Y hoy día principalmente a través de las comunicaciones, a través de la televisión, y bueno, y también en distintos estados, durmiendo, etcétera, a través de lo social, porque, porque no estamos en el presente, no estamos unificados. Entonces, si no estamos unificados, abrimos las puertas completamente y ahí somos un superalimento. Somos Dejamos la muy, casita sin llave. exactamente, somos muy nutritivos para otros, para otras energías. Y, y somos esclavos, pues. Pero mirándolo el lado positivo es que estamos dándonos cuenta que no queremos seguir siendo esclavos y que podemos tener nuestra propia libertad. Pero para eso es fundamental empezar a profundizar en el concepto de la atención, por un lado, de que no tenemos capacidad de atención y que tenemos que trabajar eso para poder unificarnos y empezar a comprender qué significa que estamos programados, empezar a vernos en nosotros mismos. Por ejemplo, en los pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos automáticos, no tenemos ninguna capacidad de pensar, somos pensados permanentemente. Todos nuestros pensamientos no son propios, vienen desde afuera y son reiterativos y repetitivos. Si tú empiezas a observar esos pensamientos y lo escribes en un cuaderno, te vas a dar cuenta que son más o menos siempre los mismos. Aspectos económicos posiblemente, el miedo, que qué me va a pasar, que esto, que voy a perder el trabajo, eh, y en aspectos emocionales, que el dolor, que el sufrimiento, son todos pensamientos robots que son programados. Entonces, ese es un aspecto, por ejemplo, que tenemos que trabajar, pero fuertemente, todo el aspecto mental. Por algo hoy día existe un grave problema de salud mental. ¿De dónde provienen todos los problemas de depresión y de problemas mentales? Vienen de esos pensamientos que se incrustan en nosotros. Entonces, no hay ninguna capacidad. Después, toda la programación emocional que tenemos. Esas emociones que vienen desde afuera, que nos gatillan, digamos, las emociones, por ejemplo, las noticias, cómo nos gatillan las emociones, etcétera. Y eso nos quita, no tenemos capacidad de tener inteligencia emocional, de una u otra forma nosotros manejar nuestras propias emociones,
nosotros manejar nuestros propios pensamientos y decidir, quiero pensar esto, no, esto no lo voy a pensar, no quiero porque me hace mal. Eh, y así vamos en el aspecto instintivo, físico, no tenemos ningún dominio, nos alimentamos pésimo, nuestro cuerpo no lo sabemos manejar, eh, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que empezar a observar todos esos mecanismos, esas programaciones para desde ahí poder desarrollar como una especie de voluntad propia que tenga esa capacidad, lo que tú decías antes, de empezar a co-crear la propia vida. Pero sin esa primera parte, no podemos desarrollar voluntad para empezar a co-crear, porque somos títeres, somos títeres. Al estar dormidos, somos títeres. Y eso es lo que pasa en esta sociedad, esta era de Piscis también, de alguna otra forma, que esta sociedad que está agotada, porque está agotada a nivel sanitario, porque la salud tiene que cambiar, tiene que ser una salud como la antigua, una salud donde tiene que prevenir, en el fondo. A los doctores, tú sabes que a los doctores en la medicina china les pagaban por mantener a los pacientes sanos. Eh, entonces, esa era la preocupación, tener a las personas sanas. Y eso significa prevención, significa comprender cómo funcionamos, qué es lo que sí nos sirve para estar sanos, etcétera. La educación, por ejemplo, hoy día vivimos una educación orientada a que seamos consumidores obedientes y a que seamos competidores entre nosotros, que estemos en la dualidad, el bueno, el mal, etcétera. Tenemos que ir cambiando hacia una educación orientada hacia la conciencia, una educación donde tú orientes a los chicos en los conceptos básicos. Por ejemplo, si tú les enseñaras a los niños hoy día respecto a los pensamientos, si le dices, mira, si tú empiezas a pensar mal de una persona, de alguna forma le estás haciendo mal a esa persona, pero te estás haciendo mal a ti mismo. Si tú le enseñaras eso a un niñito chico, lo aprendería, sería otro, ya lo sabría desde pequeño. Eh, y todos los temas, el tema de salud, el tema del sistema inmunológico, pero la educación, ahí hay una distopía, tiene que cambiar. En el aspecto de todo el tema medio ambiente, ¿para qué hablar también? Tiene que haber un mayor respeto al medio ambiente, tenemos que protegerlo, tenemos que relacionarnos con la naturaleza. Mira cómo hoy día eh, tratamos a nuestro planeta mal. Entonces, el planeta es un ser vivo que también reacciona. Y por supuesto que reacciona con distintos hechos naturales, etcétera, etcétera, porque lo estamos tratando muy mal y lo estamos destruyendo. Estamos destruyendo el medio ambiente. En la ciencia también tiene que ir cambiando hacia una ciencia digamos, con conciencia también. Y una ciencia que salga del paradigma que el paradigma tradicional, que todo tiene que ser absolutamente verificado, y si no es verificado no es ciencia. Y hoy día cada vez está más demostrado que, que las cosas se van demostrando a través de las experiencias también, como lo hace por ejemplo un Joe Dispenza, que ha demostrado ya mucho de cómo tenemos esa capacidad mental de autosanarnos, porque a través de la conciencia nos podemos autosanar. Entonces, y así, bueno, la biología, también la epigenética, que también cada vez la ciencia como Bruce Lipton, que ha demostrado que no necesariamente porque tu papá, qué sé yo, tuvo cáncer, uno está obligado a tener cáncer. No, se ha demostrado que si uno cambia el ambiente, cambia la forma, no necesariamente vas a tener cáncer. Entonces, todos esos aspectos a la ciencia le ha costado mucho ir, digamos, a probarlo. Porque, claro, llevan tanto tiempo con un formato de, digamos, de verificación, que no, por ejemplo, todo el aspecto de la relación emoción-salud también es un tema que está cada vez cambiando más. Han aparecido doctores antiguos como el doctor Hammer, no sé si has escuchado de él, que es el creador de la medicina germánica,
bueno, los médicos y todo lo metieron preso por decir que los impactos emocionales impactaban directamente en los órganos, y que por lo tanto muchas enfermedades provenían de esos impactos originales. Pero hoy día ya lo están diciendo muchísimos médicos y además la ciencia, digamos, la experiencia lo muestra. Eh, Sí. dale, dale. A mí me llama la atención eh, cómo cada quien tiene su momento, ¿no? Para ir, todos estamos despertando, ¿no? Yo creo que el despertar es un proceso enorme, ¿no? No es que, nosotros ya despertamos porque nos dimos cuenta de ciertas falacias del sistema en el que vivimos. Claro. Seguimos, hay mucho más para descubrir, ¿no? Pero desde mi perspectiva a veces me impresiona cómo hay personas que tienen una fe tan ciega en un sistema que con ir al supermercado y cuestionarte si es sano lo que te venden, te das cuenta que hay algo raro en el sistema. Con las cosas que son Ujú. legítimas, vender los agrotóxicos, o sea, sin dudas el sistema nos necesita enfermos y nos quiere enfermos. Entonces a veces digo, pero ¿cómo no hay, digamos, una pequeña desconfianza en en todo esto? Cierto, cierto, sí. De hecho, hoy día, digamos, conversaba eh, de que todo el, digamos, el dinero, los presupuestos gubernamentales se orientan al sistema sanitario de hoy, ¿no es cierto? Pero no hay ni un peso, por ejemplo, para explicar, hacer buenos spots publicitarios respecto, por ejemplo, a cómo potenciar tu sistema inmunológico, la importancia de la actividad física, moverse, y ya, o sea, todos los doctores lo dicen. Si no te mueves, tu cuerpo se empieza a morir porque entra en inercia. Entonces, pero no hay nada que digan, digamos, que te potencien. Haz actividad física, por último camina. Respecto a la nutrición, Te ponen a una modelo súper delgada comiéndose una hamburguesa de una casa de comidas rápidas, o te dan como un mensaje como contradictorio. totalmente, totalmente. Pero si entregaran, no sé, o si invirtieran el 10% de los presupuestos que hoy día van al tema de la prevención de esta famosa cuestión, lo orientaron a mejorar tu salud, la gente mejoraría y sabría. O sea, en vez de quedarte en la casa metido con el celular sin moverte, empezar a moverte, empezar a saber qué es una buena nutrición, eh, empezar a aprender a parar, a respirar, a conectarse contigo un par de veces al día. O sea, tantas cosas que son bastante sencillas, pero si hiciera una campaña muy barata, la gente se sanaría, pues estaría mucho mejor. Entonces, claro, ahí tú tienes toda razón, pues hay como unas contradicciones impresionantes. Sí, 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 es como empezar a... ¿Qué se te ocurre que le podemos decir a las personas que nos escuchan como herramientas para empezar a, como a encender ese poder que hay adentro nuestro y que se nos fue distrayendo para creer que no lo teníamos? Eh, bueno, lo primero lo que dijimos antes, empezar primero comprar un cuaderno, eh, y empezar a observarse, aunque sea lo mínimo. Empezar a trabajar primero la atención, con ejercicios muy simples, digamos, parar un par de veces al día y concentrarse en la respiración y estar ahí, así de simple. Empezar a observar los aspectos mecánicos de uno, o por último, yo diría un aspecto. ¿Cuál es tu aspecto que hoy más te está limitando, por ejemplo? Empezar a observar, a ver, en el trabajo, o yo quiero desarrollarme profesionalmente, y mi aspecto más limitante hoy es la flojera, por dar un ejemplo. Ya, perfecto. Te concentra en tu flojera. Ya, ok, ¿cómo trabajo esa flojera? Bueno, obvio, empezar haciendo cosas. Entonces ya, empieza a hacer algo que te empiece a sacar de la flojera. Como que, no sé, sale a caminar 10 minutos al día, por ponerte. Colocar objetivos que sean logrables en el tiempo, no muy altos, y empezar a desarrollar desafíos.
desafíos con uno mismo, respecto a los aspectos limitantes y quizás algún aspecto defectuoso que te esté afectando mucho. Eh, qué sé yo, la misma flojera, la timidez que no te deja, la gula, por ejemplo, te va amplificando la obesidad, eh, el ser, por ejemplo, muy descalificador. Entonces, empieza a observar cómo descalificas, quizás ni verbalmente, sino descalificas a través de la mente, pero en forma silenciosa. Entonces, empieza a observar eso y anótalo, escríbelo todo en el cuaderno. O sea, empezar a escribir en el cuaderno, por ejemplo, lo que te va sucediendo en el día. Eh, te levantaste a primera hora bien, pero ya de repente ibas en el camino al trabajo y algo te sucedió, quizás un llamado, te enojaste con la persona, con otro automovilista, si ibas en auto, y te cambió el estado de ánimo. Después anotar, me cambió el estado de ánimo por tal razón. Entonces ahí perdí como mi centro. Después, alguna cosa que te haya pasado en el trabajo que te haya impactado en el día, que te haya cambiado, digamos, de estado de ánimo, porque finalmente el desarrollo de conciencia tiene que ver con el estado de energía. Es decir, mientras más energía, más posibilidades tenemos de estar más despiertos, lo que hablamos antes, más atentos. Pero en el día, por no estar atento, por estar preocupado, estar en el pasado, de la pelea que tuviste quizás en la casa, de estar en el futuro pensando en tu tema económico, que esto, que lo otro, y así, vas perdiendo energía. Y además que tu trabajo no te guste, por ejemplo. Entonces, perdiste toda la energía, desde que perdiste de la mañana hasta la noche te quedaste nada. Entonces, si uno va perdiendo energía permanentemente en el día y no empieza a tomar atención de eso, es imposible hacer un desarrollo. Entonces, empezar a darse cuenta de ese aspecto y hacer como un balance diario. Por ejemplo, llegar en la noche y ver, a ver, qué pasó en el día que me chupó energía. Después, tratar de empezar a dormirse tranquilo, también ordenado, porque el sueño también es un factor que te quita energía o te puede dar energía si tienes una calidad de sueño, si te conectas bien, porque igual nos conectamos a otros planos, a otras dimensiones. Entonces, si estamos con poca energía. Entonces, yo diría que eso, lo otro, actividad física. Yo recomiendo a todos que hagan actividad física, que empiecen a moverse, que empiecen a mover el cuerpo físico porque eh, si no entra la inercia es una ley que está como la entropía, no sé si has escuchado de la entropía, que es una característica de los sistemas que hace que uno desde el nacimiento tienda a la muerte, tienda al caos. Entonces, para el desarrollo espiritual tenemos que generar, se llama negantropía. Y eso, cómo se genera eso? A través de desafíos, a través de- de desafiar a la inercia. Y eso es creando voluntad. ¿Cómo se va creando la voluntad? Con estos desafíos, donde de otra forma tú vas siendo como el director de tu inconsciente, vas siendo el director de tu cuerpo físico, vas siendo la directora de tu cuerpo mental, vas siendo la directora de tus emociones y vas siendo la directora de tu cuerpo energético. Eres tú la directora, que está unificada. Y ese es el trabajo inicial para poder ser más feliz, tal como tú decías, poder conectarse con otra vibración. Si finalmente lo que está pasando hoy día y lo que tenemos que hacer todos es ir cambiando nuestra frecuencia vibracional. Y eso es lo que está pasando también en el planeta, ¿no? Que es un cambio de frecuencia vibracional. Cuando se habla de dimensiones, es frecuencia vibracional. Entonces, lo que nosotros, si queremos apoyar este cambio y si queremos apoyarnos nosotros mismos, que tiene que partir de ahí, cambiemos nuestra frecuencia, pero eso requiere un trabajo. Así es. Mm. Bueno, un placer. Gracias por compartir con nosotros. Cualquier duda nos pueden preguntar.
y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por No, compartir. muchas gracias a ti, felicitaciones por todo lo que haces. Chao, chao. Gracias. Y gracias a todos. Chao.